Sistema linfoide ¿vale? Ontogenia tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema, ¿vale? Médula ósea. En ese orden de ideas, el concepto está organizado de la siguiente manera. Tenemos dos compartimentos, un compartimento central y un compartimento periférico. En el compartimento central tenemos entonces médula y timo. ¿Por qué esos dos órganos o tejidos particularmente? Porque son sitios donde se van a originar y donde van a madurar las células. De todas las células que hacen parte de nuestro sistema inmune, solamente los linfocitos T y B logran generar una maduración, y esa maduración tiene que ver con el desarrollo y expresión de su receptor. Eso es fundamental, ¿vale? Para tener un sistema inmune desarrollado, yo debo tener linfocitos T y B maduros. En esa orden de ideas, ¿dónde se produce? Pero va a ocurrir una pequeña división. Para el caso del linfocito T, va a migrar al timo para generar su maduración allí. Y por eso en su momento se le colocó el nombre de linfocito T. Ahora bien, en el caso del linfocito B, va a generar su maduración allí mismo, en la médula ósea. Es decir, se produce y madura en la médula, ¿vale? Y una última parte puede culminar en la periferia, es decir, en alguno de estos compartimientos periféricos. El proceso de diferenciación que ocurre a nivel central es independiente de antígenos. Llámese aquellas sustancias reconocidas por el sistema, es decir, sustancias no propias, por decirlo así. En el caso de los compartimientos periféricos, llámese ganglio linfático, vaso o tejido linfoide asociado a mucosa, allí la proliferación o maduración, si podemos hablar de maduración, va a depender de antígenos que vienen del exterior. ¿Okay? Entonces, en la primera parte es un proceso controlado, en la segunda parte va a depender de cómo mi sistema interactúa con el ambiente. En esa orden de ideas de la médula ósea vamos a tener una célula súper importante que es la célula madre hematopoyética pluripotencial. Esa célula madre se va a diferenciar en varios precursores, entre esos el precursor linfoide, y ese precursor linfoide es el que nos va a dar origen posteriormente al linfocito T. Y miren que aquí en este esquema ya me muestran al linfocito T CD4 y CD8, ¿verdad? ¿En dónde? A nivel de timo. ¿Por qué? Porque su maduración ocurre allí. Es allí en el timo donde él toma la decisión si me quedo como CD4 o como CD8. Ya son un tema que hablaremos en maduración del linfocito T. Por otra parte, tengo al linfocito B, que miren que se queda acá en la médula y sale a la periferia, ya sea cualquiera de estos compartimentos periféricos, y puede dar origen posteriormente a su activación a lo que se conocen como células plasmáticas o células productoras de anticuerpos. Y a su vez, estas células productoras de anticuerpos tienen la capacidad de producir 5 tipos diferentes de anticuerpos: IgA, IgM, IgD, IgG y me falta una, IgE, ¿vale? Pero ojo, esa producción de anticuerpos no es indiscriminada. Yo quiero producir ahora. No. Esa producción es secuencial. Cuando ustedes vean activación y maduración del linfocito B, se darán cuenta que genéticamente está configurada para determinar, mira, primero va IG tal, luego va IG tal y luego va IG tal. ¿Okay? Y debemos respetar ese orden. Así ocurre, ¿vale? Entonces, el proceso que da origen entonces a nuestras células es conocido como hematopoiesis, ¿cierto? De esas células madres pluripotenciales, la CD34 positivo, ¿por qué se le coloca ese CD34? Es una forma para poder marcar esas células. Hay otro tipo de células madres, pero la que nos interesa es la CD34. Si se dan cuenta, el CD también lo encontramos en otro tipo de células. ¿Cuál? Linfocito T
CD4, CD8. Y ese CD que tiene que ver, como le decía ahorita el doctor Juan Carlos, la inmunología como disciplina o como rama de la medicina durante los últimos 100 años ha tenido nuevo conocimiento. Todos los días sale un conocimiento. Entonces llegó un punto en el que, oye, ven acá, es que bajo el microscopio yo veo todas las células igualitas. Todos los linfocitos T son igualitos. No los logro diferenciar. Pero sale una tecnología que es la citometría de flujo. Y la citometría de flujo me logra discriminar diferentes tipos de células de acuerdo a los marcadores, es decir, proteínas que tienen en su superficie. Entonces comenzaron a guardar en un catálogo todas esas proteínas o marcadores, ¿verdad?, que nos permitan diferenciar poblaciones y les colocamos cluster of differentiation, o cúmulo de diferenciación o grupo de diferenciación. Entonces ya yo sé que con el CD4, por más que yo lo vea redondito y ahí, eso es un linfocito T, CD4, y al lado hay un CD8, aunque los dos se vean igual bajo, ¿verdad? Entonces, de esa célula madre tenemos un precursor mieloide y un precursor linfoide. Para el mieloide nos va a dar origen entonces a otras células que ustedes nos mencionaron, como son basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que esos tres nos darían origen ¿a qué tipo de células? ¿A los qué? Granulocitos. Y de esos tres, ¿cuál es el más abundante? Neutrófilo. ¿Porcentaje más o menos? 60%. Ustedes respondan 60, esto les va a venir a hacer. 60%. Tenemos un señor llamado monocito. Ese monocito que tiene que ver, ojo, cuando va en sangre es monocito, pero cuando entra al tejido evoluciona y se diferencia o a dendrítica o a macrófago. ¿Y de qué depende? Depende del ambiente. Si el tejido está sano, ¿verdad?, y no está pasando nada, entonces podemos dejarla como una dendrítica y queda ahí por los siglos de los siglos. O si lo que necesito son macrófagos que vigilen, lo convierto en macrófagos. Ahora, si lo que tengo es una pérdida de continuidad, hay una herida, una ventana que permite la entrada de agentes patógenos, ¿qué necesito? ¿Dendrítico o macrófago? Macrófago. Porque necesito fagocitar la mayor cantidad de agentes patógenos que están tratando de ingresar. ¿Ok? Bien. Bueno, del lineaje linfoide tenemos entonces linfocito T, linfocito B, y no sé si ahí está el natural killer, ¿vale? El natural killer, si lo conocen, ¿verdad? Asesino natural, como el primo hermano medio del linfocito T, pero el tipo es, su trabajo lo hace bien, ¿ya? Elimina toda aquella célula o que esté infectada o que sea neoplásmica, ¿vale? Y gracias a ese señor, todos los días de nuestra vida nos levantamos, ¿verdad?, sin síntomas de virus o de gripa. Incluso yo no sé si por ahí tengo una célula neoplásica, ¿vale? Es el que nos está protegiendo. Yo diría, hey, ¿qué protagonista del linfocito T? Sí, pero es que el que hace el trabajo sucio es el natural killer. Y ninguno de la familia lo quiere. Porque no es asesino. Entonces, tenemos al linfocito B, que ya sabemos produce 5 tipos diferentes de anticuerpos. Y miren que aquí ya tenemos esto que está acá. Este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que se llama? IFN. Ese es el linfocito. IFN interferón gamma. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan interferón? Interferir. ¿Y qué? O sea, ¿qué interfiere? ¿Qué creen ustedes? Más que la inflamación, los interferones interfieren los procesos infecciosos por virus, principalmente. La familia de los interferones. Ese señor tiene una función particular, pero los interferones, o sea, mira, si yo estoy leyendo interferones, significa que van a interferir
en la propagación de los virus o infección de células sanas por parte de virus. ¿Vale? Tenemos una por acá que es IL-4, 5, 10 y 13. IL hace referencia a interleucina o interleuquina. Las dos para aquí son válidas. ¿Vale? Las dos son válidas. Interleucina e interleuquina. ¿Vale? Cada una de ellas, 4, 5, 10 y 13, cumple una función diferente que la veremos más adelante. ¿Vale? Tengo este señor de acá arriba que se llama TGF-beta. Esas son siglas que obviamente están en inglés. Factor de crecimiento transformante beta. ¿Vale? Factor de crecimiento transformante beta. Rápidamente, interleuquina 4 se puede considerar como un factor de crecimiento celular. Una gotita de interleuquina 4 la célula prolifera. Interleuquina 5, 10 y 13 son citoquinas que favorecen un cambio en la función de los linfocitos. En este caso, para linfocitos TH2, más adelante, y el factor de crecimiento transformante ya te lo está diciendo. ¿Es un qué? Factor de crecimiento. Por lo tanto, favorecería la proliferación. ¿Vale? Bien. Por acá. Bueno, antes de terminar esta parte, y ya se lo han mencionado, el desarrollo de nuestro sistema empieza, ¿verdad?, durante la gestación, pero solamente hasta los 6 años aproximadamente es que logramos tener un sistema inmunológico maduro. Maduro me refiero a que él mismo puede reconocer, eliminar, destruir y generar memoria frente a ese agente. ¿Okay? En los compartimientos también hace referencia a cómo está organizado nuestro sistema una vez desarrollado, lo que conocemos como órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios, si se dan cuenta, corresponden al compartimiento central, médula y timo, y los secundarios corresponden a los compartimientos periféricos, ganglio linfático, vaso y tejido linfoide asociado a mucosas. Todos estos órganos o tejidos son fundamentales para que nuestro sistema, y específicamente nuestra célula, puedan desarrollar la respuesta. A nivel de médula tenemos obviamente una médula roja y una médula amarilla. La que nos interesa es la médula roja, que produce la hematopoiesis, ¿verdad? De este esquema, con un poquito más de lo que ya les mencioné, es esto. Miren lo que ocurre en la médula, lo que ocurre en sangre y lo que ocurre en tejidos. Lo que les acababa de decir. En el ejemplo del linfocito T, se produce en médula, sale a la periferia, ¿por dónde? Por vía sanguínea, llega, o por vía linfática dependiendo, llega hacia el timo y ahí empieza su maduración. Y con su maduración me refiero a desarrollar su receptor. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito T? ¿Cómo que? Esa es una pregunta que siempre pongo en parcial y se la tiro. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito T? Se llama así, receptor del linfocito T o de célula T, más conocido como TCR. ¿Vale? ¿Y cómo se llama el receptor del linfocito B? PCR. Y lo que ocurre es que en el PCR, que es del linfocito B, como también es un anticuerpo, pero de membrana, se hace referencia a es IgM o IgD. ¿Vale? Pero la IgM o la IgD son PCRs o receptores de células T. ¿Me siguen? Para que entonces, en el caso del linfocito T, sale a la periferia, madura en el timo. En el caso del linfocito B, se queda en médula, pero sale en una última fase para definirse si va a quedar en IgM o IgD. Y el resto se ocurre a nivel de la médula. Por ejemplo, en el caso de los granulocitos, estos no logran proliferar en los tejidos. Ya salen listicos, por decirlo así, hacia el tejido y cumplir su función. Este es para que ustedes vean el papel de las citocinas y las quimiosinas. Primera vez que la mencioné en la clase. Las quimiosinas o quemoquinas, también son conocidas, son también una gran familia de proteínas o glicoproteínas
que participan en la quimiotaxis o migración celular. Eso es lo que explica que una célula pueda migrar desde, por ejemplo, ganglios hasta el dedo chiquito del pie, ¿vale? Y se caracterizan también por una serie de receptores en la membrana de la célula o los tejidos, y tengo también la capacidad de secretarlas, y por gradiente de concentración la célula va a migrar hacia ese sitio. ¿Okay? Entonces en este caso tengo la célula madre hematopoyética, ¿vale?, que al entrar en contacto con IL-7, interleucina 7, cambia a un precursor linfoide que me va a dar origen a un progenitor de linfocitos T. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué papel cumpliría la interleucina 7? Es un factor de crecimiento, un factor estimulador, un factor diferenciador. ¿Qué creen ustedes? Un factor de crecimiento o un diferenciador. ¿Okay? O sea, no me sé cuál es la función, pero si hace eso, está pasando. Lo puedo meter, lo puedo encasillar. Entonces pasamos de acá a un precursor de célula B y va migrando gracias a la liberación de CXCL12. CXCL12 es una quimoquina, pero como tiene una L, significa que es un ligando, es decir, está secretado a nivel de médula. Eso permite que por gradiente de concentración la célula que estaba aquí, yo me voy a donde hay más concentración de ligando y me muevo hasta este punto. Pero para moverme significa que yo debo expresar el qué, el receptor para esa técnica. ¿Me siguen? Eso implica en la migración llega entonces a la luz del vaso y aquí sale como un prelinfocito B, el cual es inmaduro, pero termina su maduración en alguno de los órganos de la periferia. Ese vaso, llámese ganglios, o llámese tejido linfoide asociado. ¿Okay? Ya mencionamos, esto es para que ustedes vean, digamos, todas las laminadas que hay detrás en la maduración. Entonces veremos la clase exclusiva. Tenemos la célula madre, y miren que en el transcurso de sus etapas llega a una célula de linfocito B con un anticuerpo en su superficie. Ese anticuerpo es el BCL. Pero ¿qué ocurre? Cuando está en médula, él expresa solamente el primer tipo de anticuerpo, IgM. Cuando sale a la periferia y se va al vaso, ganglios o tejido linfoide asociado a mucosa, es donde él tiene la capacidad de o aumentar la expresión de IgM en su superficie o incluso poder expresar IgM e IgD. ¿Me sigue? Entonces ya él puede tener dos tipos de linfocitos B maduros, los que expresan solo IgM y los que tienen la capacidad de expresar también IgD. ¿Vale? En el caso del en el timo tenemos entonces esta migración, que es una clase exclusiva, una clase sola, pero son corrientes. Aquí llega a esta altura. ¿Por qué llega? Porque la estructura del endotelio de ese vaso es diferente. Se le llama estructura del vaso endotelio alto. Llega entonces el precursor del linfocito T y empieza este viacrucis. Este DN significa que es doblemente negativo. Pero llega hasta la porción de la corteza, migra nuevamente hacia la médula y en este punto ya él expresa o CD4 o CD8 y recibe entonces el doble positivo. Ahí ocurre una serie de procesos, selección positiva, selección negativa, otra clase, y por lo tanto él va a definirse si CD4 o CD8 y por qué creen, al final sale nuevamente hacia expresión, pero ya siendo un linfocito T maduro. Siendo un linfocito T maduro. Ocurre lo mismo. ¿Está? Este linfocito T maduro, pero ojo, tiene una connotación. Tiene esta palabra que decimos, naive. El naive hace referencia a virgen. ¿Cómo así? Yo. Es maduro, pero no tiene experiencia. ¿Vale? Es maduro porque tiene su receptor, pero nunca ha entrado en contacto con un antígeno. Puede durar toda una vida y llegar a morir sin entrar en contacto con un antígeno.
o puede salir a la periferia y en unos cuantos minutos, ay, venga para acá, usted es el propio para influenza. Y activas. Bueno, tiene contacto Lo con un curioso de antígeno. esto es que cuando se producen nuestras células T o B, ellas empiezan su proceso de maduración y cada una va a tener o van a terminar desarrollando un receptor completamente diferente. Físicamente es el mismo receptor, pero cada uno tiene una característica diferente. ¿Sí? Un poquito. Si ustedes fueran linfocitos T, Mira, menos perfume. todos van a tener un receptor. Hay un receptor pero el tuyo va a reconocer antígenos de Streptococcus, el tuyo va a reconocer antígenos de Helicobacter, el tuyo va a reconocer antígenos de influenza, el tuyo va a reconocer antígenos de No me lo eché hoy. Así me hago entender. Cada linfocito T va a desarrollar un receptor que, entre comillas, es específico a un antígeno diferente en la naturaleza. Y ese proceso es completamente aleatorio, al azar. Entonces, así como puedo tener el que es específico a Mycobacterium, puedo tener uno que es inespecífico a específico. ¿Qué va a pasar con ese? Se va a morir. O incluso el Mycobacterium también se va a morir. Sí, ¿sí me hago entender? Así funciona. Pasamos entonces a los órganos secundarios. En los órganos secundarios tenemos vasos. Nos interesa la pulpa blanca del vaso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos unas estructuras identificadas como son estos folículos. ¿Vale? Estos son folículos primarios que están constituidos principalmente por linfocitos B. ¿Recuerdan lo último que hacía el linfocito B cuando estaba en la médula? Entraba a maduración, pero su última fase de maduración la hacía en la periferia. ¿Qué es lo que hace la periferia? Se va al vaso, a los ganglios o a los tejidos linfoides asociados a mucosa para formar esos folículos primarios. O sea, esos folículos primarios están constituidos por linfocitos B maduros, pero vírgenes. Una vez que entran en contacto con antígenos, se generan los llamados centros germinales. ¿Por qué? Porque son linfocitos B que capturaron el antígeno, porque son específicos, se activaron, proliferaron y por lo tanto comienza a producir más células. ¿Okay? ¿Y por qué estratégicamente en el vaso? ¿Qué creen ustedes? Porque en el vaso se filtra la sangre, ¿verdad? Toda la porquería que hay en la sangre pasa por el vaso. Y ahí vamos a tener no solamente los linfocitos B, sino también macrófagos que van a fagocitar en gran medida todos los antígenos que están ahí presentes, pero el vaso es como un sensor. Alerta al sistema en caso de tener agentes patógenos y activar la respuesta inmune en caso de tener patógenos. ¿Okay? Por eso es súper importante. Obviamente acá vamos a encontrar otro tipo de células también, células dendríticas, neutrófilos, más que otros, algunos linfocitos T efectores, pero predomina linfocitos. Pasamos a los ganglios como una red de peajes, si lo miramos de esa manera. Y las rutas o las vías, ¿cuáles son? Los vasos linfáticos, ¿cierto? Entonces, todo lo que se dreне de los tejidos va a pasar a la linfa, la cual va a circular por los vasos linfáticos y sí o sí tiene que pasar por los ganglios. Por lo tanto, si yo me corto aquí, significa que aquí hay una red de ganglios que me va a poner una traba y allí debe haber algún linfocito T o B o célula que capture esa patógena. Y si no, hay otra red corriente arriba, y si no hay otra red corriente arriba, y así sucesivamente. ¿Okay? En ese orden de ideas, miren estas estructuras de acá. Esto que ustedes observan aquí, ¿a qué se les hace referencia? Se parecen a los folículos primarios que vimos ahorita en vaso, ¿cierto? Ese tipo de estructura, o sea, arquitectura, es muy particular en los tejidos linfoides secundarios, vasos, ganglios y tejidos linfoides asociados a mucosas. ¿Okay? Vamos a tener folículos primarios constituidos por linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, que van a generar los centros germinales, que es cuando esos linfocitos B proliferan y pasa algo particular.
Cuando hay proliferación celular dentro de un ganglio, es decir, producción de células, el ganglio, al tener una corteza bastante rígida, no tiene espacio suficiente para tanta gente. ¿Sí me hago entender? Es como cuando llegó diciembre, comiste todo lo que quisiste comer y en enero, ellos les encuentran las cantidades. ¿Cierto? Hay más células de las que el ganglio tiene capacidad de poder tener. Por lo tanto, el ganglio se inflama. ¿Cómo lo refleja el paciente? ¿Cómo lo refleja la persona? Con dolor. Doctor, es que tengo molestia para mover el cuello. Doctor, es que tengo un dolor aquí, no puedo mover muy bien la pierna, no tengo un dolor aquí. Claro, tienes una serie de ganglios inflamados, lo cual generan dolor. Dolor al movimiento o dolor a la palpación. Yo tengo una que decir. En palpación de ganglios, los ganglios son perceptibles o imperceptibles. ¿Qué tan grande puede ser un ganglio? En condiciones normales. Es casi imperceptible, ¿verdad? Es decir, los ganglios pueden tener el tamaño de una lenteja, así de pequeño. O sea, que la palpación no lo logra detectar. Pero, cuando están inflamados, los logran, porque están aumentados de tamaño, son móviles y son dolorosos. El problema es cuando esté aumentado de tamaño, consistencia pétrea, duro, y por eso no es móvil. Y ahí estamos pensando en cáncer. Es decir, hay invasión de células neoplásicas a nivel de los ganglios. Por eso, en cierto tipo de cáncer, se hace la prueba de ganglio centinela. En cáncer de mama se hace ganglio centinela para saber si ya llegó a esta zona. ¿Por qué? Porque significa que está diseminándose la célula neoplástica. ¿Bien? Entonces, la red de ganglio nos permite poder reconocer qué zonas están siendo drenadas y por lo tanto cuál sería el origen de donde viene ese agente patógeno o proceso infeccioso. ¿Okay? Bien. Tenemos unos vasos aferentes por donde entra, un solo vaso eferente por donde sale. Y aquí tenemos una estructura, los llamados folículos. Si se dan cuenta, los folículos están por debajo de los linfáticos aferentes. Sí o sí, el agente patógeno, el antígeno o incluso la célula dendrítica que viene de la periferia tiene que pasar por un folículo. O sea, sí o sí, como un filtro. Entonces, de tantas células B que hay ahí, oye, una debe reconocer, al menos una. Puede ocurrir que ninguna, pero al menos una, probabilísticamente, al menos una debe reconocer. Cuando eso ocurre, ese linfocito B o la dendrítica que viene en camino, se va a dirigir a la zona llamada zona T. ¿Por qué? Porque ahí abundan los linfocitos T, que es esta zona que ustedes ven acá abajito. Ahí tenemos los linfocitos T. ¿Esos son linfocitos maduros o inmaduros? ¿Maduros o inmaduros? Maduros. ¿Pero son vírgenes o ya dejaron de ser vírgenes? Vírgenes. Ahí tengo los linfocitos T maduros vírgenes. Entonces esa célula dendrítica va a hacer algo que se llama presentación de antígeno y es buscar a ese linfocito T virgen, el cual su TCR sea específico a ese antígeno que él está mostrando. ¿Okay? ¿Podrá tener suerte? ¿Vale? Pero por lo menos la célula dendrítica tiene más ganas de ligar que cualquier otra persona. ¿Vale? Cuando eso ocurre, ya viene el proceso de activación y demás, en otra clase, ese linfocito T se activa, se diferencia, prolifera y sale a la periferia, ya sea sale a sangre o sale hacia los tejidos como linfocito T efector. ¿Okay? ¿Y por qué se mueven estas células? Recordemos, las quimiosinas, en este caso el linfocito B migra de la médula hacia los tejidos linfoides porque él expresa este receptor de quimiosina, CXCR5. ¿Y por qué es atraído? Porque en esos tejidos son los únicos en el cuerpo donde se produce CXCR13. ¿Y quién produce CXCR13? En este caso, las células epiteliales cantinales. ¿Vale? Entonces, el linfocito B sabe que tiene que ir ahí.
En el caso del linfocito T, va a depender del CCR7. Miren que el receptor lleva una L, el ligando lleva una L. Y es atraído por ¿quiénes? Por CCL21 y 19, que son producidos por el linfocito B y por otras células epiteliales también del ganglio. ¿Okay? Por eso es que las células migran a estos tejidos y forman estas estructuras. En el caso de los tejidos linfoides asociados a mucosas, pues tenemos de diferentes tipos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el anillo de Weinberger, que prácticamente es una protección invisible que tenemos a nivel de orofaringe. Ahí nos protegemos, por ejemplo, todos los antígenos o agentes patógenos que son inhalados o ingeridos, ¿vale? Por eso es fundamental en el caso de los niños que sufren de amigdalitis, la recomendación es no hacer la amiloidectomía, pero cuando es muy severa, que no puede respirar, que no puede diluir, pero es mejor tenerlo. ¿Por qué? Porque es una forma muy rápida de alertar al sistema de que están entrando a nuestro patógeno. ¿Vale? Tenemos a nivel intestinal las placas de Bayer, ¿vale? Y tenemos estructuras específicas, miren acá, estos son los mismos folículos linfoides que tenemos en los otros nosotros. A nivel intestinal tenemos una célula especializada, que es la célula M, que a pesar que no es una célula del sistema inmune, sí puede permitir el intercambio como una forma de tamizaje. Recuerden, mi sistema inmunológico está constantemente testeando, probando. Entonces, ¿cómo se prueba? De hecho, a nivel intestinal se modula eso. Hay parásitos gusanos que logran modular el sistema y engañar al sistema. Y es gracias a eso. ¿Por qué? Porque tengo una gran influencia de células linfóides. Miren este experimento. Si se acuerdan del CXCR5, es el receptor que tiene el linfocito B. ¿Para qué? Para poder migrar hacia los tejidos linfoides, ¿verdad? Asociados a mucosa, al ganglio o al vaso. Ese es un ejemplo de un ratoncito al que se le dañó el gen que codifica para el CXCR5. En el ratoncito normal se logra ver la estructura de placa, lo que sería la placa de Bayer, pero en el ratoncito al que se le dañó el gen no se logra ver la misma estructura. ¿Ves? Es decir, ya la célula está configurada para poder desarrollar esa estructura o esa arquitectura a nivel de los tejidos y poder considerar que nuestro sistema es normal. ¿Okay? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Ojo, de tarea les dejo le coloqué otras diapositivas porque profundizan más en las células, como ya ustedes lo vieron en fundamentos, si no estoy mal, pero vale la pena resaltar las diferentes tipos de células del sistema. Ya hemos mencionado linfocito T, linfocito B, ¿cierto? A su vez cada una tiene unas funciones. El linfocito T se puede diferenciar en CD4 y en CD8. Cuando veamos activación del linfocito T, podemos encontrar que el CD4 a su vez se diferencia en TH1, 2, 17, T-regulador y pocas cosas más. Y en el caso del B se activa y se diferencia en célula plasmática, que es productora de anticuerpos. Estas dos son consideradas células de la respuesta. Pero eso no quiere decir que sean exclusivas de la respuesta. De hecho, son células que siempre están trabajando. Por otra parte, tenemos las células que se consideran de la respuesta innata. Acá, los granulocitos, ¿verdad? Los mastocitos, células cebadas, como salen en algunos libros. Y tenemos las natural killer. Son células que en términos generales siempre están funcionando. Si tú tomas una muestra de sangre, tú tienes ahí neutrófilos circulantes, ¿cierto? Eosinófilos, basófilos, en menos cantidad. Si tú tomas una biopsia de piel o una biopsia de mucosa, tienes mastocitos, tienes células dendríticas, en general monocitos. O sea, son células que constantemente se están produciendo de forma constitutiva. Que cuando tenemos un proceso inflamatorio, infeccioso o lo que sea, aumenta su producción
pero siempre tenemos células allí trabajando. Es que no he sufrido ninguna fractura, no he tenido ningún proceso infeccioso. No te preocupes, que esa es su función. Y si no cumplieron ningún trabajo, pues son eliminados. ¿Ok? Así funciona. Pero no quiere decir que sean exclusivas de la respuesta inmunitaria. Cuando ustedes vean mecanismos efectores más adelante, se darán cuenta que las células, como el linfocito T o el linfocito B, utilizan las citocinas como mediadores mensajeros para decirle al granulocito tal función. ¿Okay? Con una forma de maximizar la respuesta. Al final, todas van a ser parte del mismo mecanismo de defensa o de respuesta del sistema. Ya estamos en estos últimos 8 minutos. Preguntas, inquietudes. Ya, acabó. Ustedes tienen las bases para mañana con respuesta final.